Bienvenidos jóvenes a esta segunda sesión de la materia de Marketing 3, Administración Aplicada 2 y Investigación de Mercado, ¿no? Es una materia de clase virtual de la Universidad NUR. Hoy, lunes 11 de mayo del 2020. Bueno, habíamos hablado en la primera sesión sobre los conceptos de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y vuelvo nuevamente a recalcar esto, ¿no? Yo pienso que todos, absolutamente todos, si están haciendo ahorita un análisis cualitativo de su investigación, deberían reformular la investigación y poner una preguntita por lo menos, aunque sea en su encuesta, que sea cuantitativa, ¿no? Porque es importante, como les decía, que dentro de la investigación nosotros sepamos determinar una proyección hacia dónde estamos con la investigación de mercado. Y normalmente la investigación de mercado busca, ¿no? Por ejemplo, ampliar una demanda, ampliar una oferta. Generalmente busca tomar decisiones sobre lo que tu cliente, en este caso, requiere. Y si le hacemos solamente preguntas de selección, nada más, preguntas donde ellos están obligados a responder lo que nosotros queremos, pues no tiene nada de extraordinario en el tema de la investigación, ¿no? La investigación no es que esté mal, sino que la investigación carecerá de un análisis mucho más profundo como lo hace la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces es muy importante por eso que no se confundan, y esto va principalmente a las investigaciones de las tesis de grado que hacemos en nuestra titulación. La mayoría hace su entrevista, ¿no? Hace su grupo focal, por ejemplo, y luego aplica encuestas en sus investigaciones, pero la encuesta está toda como lo hemos hecho nosotros al principio, cualitativamente. Y resulta que en la metodología de investigación ponen que están haciendo una investigación cuantitativa, pero nunca se ve en la investigación cuantitativa, en la encuesta mejor. De hecho, nunca se ve un análisis de moda, un análisis de varianza, un análisis de promedio, un análisis de todo eso. Y eso es algo que está mal, ¿no? Entonces, la encuesta o el cuestionario puede servir para ambos investigaciones, tanto cualitativa como cuantitativamente. Pero si no hay una pregunta donde el estudiante o el encuestado ponga un valor numérico, no deja de ser cuantitativo. Se convierte en cuantitativo. ¿Ok? Entonces eso... Dime, Eliana. Una pregunta, si yo en mi encuesta hago una que sea cuantitativa, ¿automáticamente mi investigación se hace mixta? Se hace mixta, claro que sí, porque dentro de tu objetivo de investigación, tú debes poner un objetivo que hable sobre la cuantitatividad de esa pregunta. Entonces tendrías que tener en los objetivos de investigación, así sea uno, pero que diga, por ejemplo, no sé, creo que tu negocio es sobre la ducha solar, ¿no es cierto? Sí. Entonces por ahí de repente querés medir, por ejemplo, la frecuencia de las visitas de tus clientes, por ejemplo, y que los clientes dentro de la respuesta que tú estás colocando te pongan el valor de cuántas veces ellos quieren asistir a tu negocio, a la ducha solar, a la semana, como lo mismo que le dije, ¿no?, a Fernando. Y tú, todas las respuestas que te den, tú le vas a sacar su moda, todas las medidas de análisis, y vas a llegar a la conclusión de que hay uno que te va a decir, quiero 50 veces voy a ir, pero está totalmente lejos de la realidad de los demás, que los demás solamente van a ir una vez a la semana. Entonces, no por ese tú vas a tomar la decisión de abrir más horas, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros decidir el uso de nuestros clientes potenciales, ¿no? Por eso es que nuestro grupo objetivo debe estar bien definido. ¿Están haciendo renegar, Alejandra? ¿Perdón? La están haciendo renegar, le digo. No me di cuenta que el micrófono estaba prendido. No se preocupe. Bueno, comencemos. Feo.
Comencemos. Vamos a irnos a nuestro Excel. Abran su Excel, por favor, ustedes. Y dentro de su Excel van a encontrar, como les estaba comentando en la anterior sesión, una plantilla donde están todos los datos ya resueltos, ¿no? Ups. A ustedes les mandé ya con el otro, ¿no? ¿No? ¿Tienen este, jóvenes? O le mandé con, decía, hoja 2, que no lo grabé aquí. Ese fue el que nos mandó. Ajá, está listo. Sí, este es. Ya, entonces donde dice hoja 1, por ejemplo, aquí ya está todo resuelto. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que estábamos tomando en cuenta, ahora ustedes conmigo pueden ir trabajando para que aprendan principalmente las fórmulas. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer es calcular las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central las tenemos aquí. Entonces, para calcular esto, en el primer casillero, estábamos con el promedio. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es poner igual con el promedio. Va a salir la fórmula ahí de promedio. Le dan 2 clics ahí a la fórmula y les habilita el paréntesis y seleccionan directamente su rango, ¿no? Seleccionan los rangos de la primera hasta la última encuesta, cierran paréntesis y le dan enter. Automáticamente aquí nos dice que el promedio de todas estas jeefaturas es de 177,67. Ahora, la mediana. ¿Qué es la mediana? Fíjense que aquí dice, la mediana se refiere a la posición central de los datos. La mediana es porque los datos pueden estar sesgados por un valor atípico. Entonces, era lo que comentaba en la primera sesión. Fíjense que en promedio nuestras estaturas están hasta la pregunta 20 entre 1,67 y 1,78. Pero hay un valor atípico de 2,10 metros. Entonces, este valor no me hace de que la mediana sea correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a seleccionar eso de esta manera. Primero, seleccionen todos los valores. Seleccionan, lo van a copiar, denle en control C o clic derecho, copiar. Se vienen aquí al lado derecho, más o menos en la columna, puede ser en la columna J. Ahí lo pegan, le dan control de chica o pegar acá, como ustedes quieran, lo pegan así. Pero antes de salirse de esto, lo van a ordenar de mayor a menor, ¿ya? Entonces lo vamos a ordenar acá con ordenar de menor a mayor, perdón, yo dije de mayor a menor, ¿no? De menor a mayor. ¿Ok? Entonces una vez que ya lo han ordenado de esta manera, ahora lo que van a hacer es llevarlo, lo vamos a transponer esto de forma horizontal. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente le damos copiar y vamos a venirnos aquí arribita, aquí lo vamos a poner en la columna K. Vamos a venir aquí a pegar, le damos pegado especial y le damos transponer. Aquí está la opción transponer. Entonces le damos ahí, transponer. Listo. Ahora estos datos ya no me sirven, lo elimino. Vamos a eliminar, le hacemos clic derecho aquí en la columnita y le damos a eliminar. Todos estos valores los vamos a seleccionar desde la J hasta el 20, hasta la 20, 21, ¿verdad? Y le damos 2 clics a cualquiera de las columnas, miren, pero tiene que estar aquí al medio para que se achique, ¿vieron? Entonces le dan 2 clics ahí y se va a achicar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esto cortito, entonces le vamos a poner acá una línea abajo para que quede de esta manera. Y aquí vamos a, vamos a colocarle las encuestas también. Vamos a poner del 1 hasta el 21, ¿no? Más o menos así. Pero si ustedes toman en cuenta que el promedio es el valor que está al medio de estos datos, ¿cuál sería el valor que está al medio aquí? A ver, según gráficamente como lo ven acá. ¿Cuál sería el valor?
Entre 176 y 178. Ajá, más o menos por ahí, ¿no? Si ustedes se fijan en la respuesta, por ejemplo, aquí que tenemos, el valor promedio debería estar en 178, porque tenemos encuestas impares, tenemos 21 encuestas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta 10 a la derecha, 10 a la izquierda, entonces el valor al centro quedaría en 178. Entonces, y acá tenemos claramente el promedio de 178. Ahora, si sacamos la mediana, entonces la mediana decíamos, ¿no? Vamos acá, por ejemplo. Como les dije, estoy haciendo la clase lo más explicada posible. Esto después lo vamos a dejar de lado y vamos a aplicar fórmulas directas. Si aplicamos la mediana que dice, se refiere a la posición central de los datos, ¿no? Entonces, si yo aplico aquí fórmula en el ejemplo, un ratito aquí a la mediana, entonces aquí vamos a apretar lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a poner igual, ponemos mediana, dice que aparece la palabra mediana ahí, le damos dos clics y seleccionamos los rangos, ¿no? Seleccionamos todos estos valores. Como estamos trabajando con esta muestra, seleccionamos ahí todos los valores, cerramos y le damos Enter. Fíjense que el Excel calcula que la mediana está en 178. El promedio está en 177,67. Aquí no se ve mucho la diferencia entre el promedio y la mediana, pero después van a ver la diferencia si es que, por ejemplo, sacamos el valor atípico. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, me voy a venir nuevamente acá a mis resultados ya graficados y fíjense. Todavía no tomen en cuenta estos porcentajes, por favor, porque eso es para la siguiente análisis de medida de tendencias de perceptibles y cuartiles y lo demás. Entonces, aquí he puesto un gráfico en el medio, entonces fíjense que más o menos tenemos la mediana en este sentido. Ahora, ¿cuál es la moda? Vamos a venirnos acá, la moda. La moda, dijo su compañera Alejandra, que es el valor que más se repite dentro de los datos que hemos obtenido. Entonces, ese valor que más se repite es, en este caso, 165. Esta secuencia de datos es multimodal, dice aquí, es decir, que tiene varias modas. A ver, veamos. Veamos acá nuestros datos. Si ustedes se fijan acá, normalmente tenemos 265, tenemos 271, tenemos 272, y tenemos 2 de 181. Entonces, fíjense que hay varios datos repetitivos. Entonces, lo que hace el Excel es calcular la moda, en este caso, de más bajo, ¿no? ¿Y por qué creen que lo hacen? ¿Alguien sabe de forma estadística? ¿Por qué no toma, por ejemplo, la otra moda? Veamos cómo se calcula aquí. Ponemos acá, ponemos moda, ¿no? Entonces, un ratito, por favor. Me voy a venir a mi fórmula de acá. Sí, aquí tenemos moda. Aquí, seleccionar la última, seleccionamos todos nuestros valores, acá, cerramos. Miren, si selecciono, por ejemplo, la moda dentro de mi tabulación acá, me da 172. Si lo selecciono, por ejemplo, la moda de los valores que están aquí, cerramos, 165. ¿Por qué creen? Hay un concepto ahí de la estadística que toma en cuenta eso. ¿Alguien sabe? Sí, pues no hagan quedar mal a su propia estadística. ¿Nadie sabe? ¿Puedes repetir su pregunta, por favor?
¿Por qué cuando yo selecciono la moda en mis datos, aquí como están en este orden, me da 165? No, no, perdón. Si lo selecciono de aquí, miren, vamos a hacer los dos cálculos. Primero vamos por acá. Les decía, yo pongo la moda acá, en base a estos datos. Ahí, cierro paréntesis, me da ¿cuánto? 172. Y si selecciono la moda de acá, que aquí están ordenados, porque aquí la moda es 165. ¿Por qué creen? ¿Por el orden, Lice? ¿Usted cree que es por el orden? Y en el otro no está ordenado en la primera opción. El otro está ordenado y está primero. Por Porque ejemplo, toma de referencia varias modas de todas las modas que tienes aquí, de 2 veces, ¿no? hay varios que tienen 2 veces, correcto. Y si tú te fijas, por ejemplo, en 178, ¿se repite en el 178 por acá abajo? No, no, ¿ves? Tal vez porque es el primero en tomar, digamos, el primero que agarra, que tiene moda. Es el primer valor que encuentra, ¿no? Ajá. Por el orden. Es el primer valor que encuentra. Porque fíjense que los 184 tampoco aquí tenemos ese dato. 185 tampoco tenemos acá 185. Y ni bien llega al 172 y chunca aquí y pilló otro más acá, por lo tanto ese dato es el que toma como referencia acá. En cambio en este dato de acá, aquí el primer valor que pilla es 165 y está ordenado. ¿Y cuál es la moda que yo tengo que ocupar? Bueno, es que como te decía, ¿no? O sea, normalmente ¿para qué sirve la moda? Es el valor que más se te repite, como dicen, ¿no? En este caso, al ser una moda, como dice, multimodal, entonces tenés varias opciones para poder tomar una decisión. Podrías tomar en este caso el 165 como el rango más bajo y podrías tomar inclusive, si es que digamos acá en tu encuesta la tienes así en ese orden, podrías tomar el 172. Tú decides, porque normalmente acá lo que he hecho yo es ordenarlo. Y al ordenarlo me va a dar obviamente los valores más repetitivos al inicio. Y acá no lo estoy ordenando, entonces yo voy a trabajar siempre con estos datos que no son ordenados. Entonces lo correcto debería ser 172. Pero si hago este análisis así de 166, ordenándolos, obviamente me va a tomar el dato más bajo, ¿no? ¿Y si saco un promedio de las 2 modas? Bueno, ya básicamente ahí, digamos, son otro tipo de análisis estadístico que tú lo puedes desarrollar, pero básicamente la moda te va a permitir encontrar, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, quieres construir, decía la puerta, ¿no? En función a los datos más repetitivos aquí, tenés dos opciones, ¿no? O la construís con una altura de 1,65 o la construís con una altura de 1,72. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de cómo hayas hecho el cálculo estadístico acá. Por eso te le decía de que la estadística normalmente no toma en cuenta mucho si lo ordenas o no, es tu decisión tuya, pero ella va a calcular en función a lo que tiene, lo que ve primero, ¿no? Bien, entonces básicamente es eso, jóvenes. Entonces vamos a nuestro ejemplo nuevamente de acá y acá tenemos, bueno, aquí tengo un poco el tema de la mediana. Ah, ya, esta parte de acá. ¿Qué pasa si tenés encuestas pares? Dice. Como ustedes pueden apreciar acá, estas encuestas que tenemos aquí son 21. Entonces aquí no ha sido muy difícil encontrar el promedio y la mediana, ¿no? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso, aquí, supongamos que sacamos el valor atípico, o sacamos en este caso la última encuesta, entonces el promedio no va a ser tan difícil de encontrarlo, pero la mediana se va a agarrar, se va a ubicar al medio más o menos de los dos, ¿no? Entonces aquí sí funciona lo que tú decías, Pablo. Entonces, para encontrar la mediana, por ejemplo, en una encuesta par, lo que tendría que hacer es agarrar los dos valores del medio
lo sumamos, le sacamos el promedio y obviamente eso después lo vamos a dividir entre 2. Y aquí se supone de que la mediana entre estas 20 encuestas va a ser, en este caso, 166, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tomé la decisión yo de aumentarle una encuesta más, digamos, ¿no? Ponerle a 22, no a 20. Entonces, en el caso de 20 encuestas, 22 encuestas, ¿no? Entonces, le puso el mismo valor también de la 21, que son 2 ahora que tienen la misma altura. Por lo tanto, en el promedio de los dos, si sacamos el promedio de esto, por ejemplo, ponerlo aquí, y agarro, le digo promedio, en paréntesis, y seleccionamos, ¿no?, todo el promedio de aquí, seleccionamos, cerramos, y dice que el promedio aquí me sale 179,14, no es exacto, ¿no? Pero en la mediana sí, digamos, la mediana me da exacto, me da el valor correcto. Y esto puede influenciar mucho, como les decía, de los datos atípicos, ¿no? De los datos que tengamos muy diferenciados. La mediana puede tender a sacarnos, por ejemplo, el valor mucho más hacia la derecha en el promedio, pero la mediana va a seguir saliendo al centro, ¿no? Al medio de todos los valores que tenemos. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso para que después no tropiecen en la interpretación de sus resultados. Vamos con los coeficientes de variabilidad. Los coeficientes de variabilidad aquí, los valores máximos, mínimos, rango, desviación estándar y coeficiente de variación. El valor máximo simplemente es calcular con la fórmula max todos los rangos que tenemos acá. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Ponemos aquí igual, max, lo quiero acá, y seleccionamos todos los valores y que nos calcule el valor máximo de todos esos datos obtenidos. Obviamente aquí me va a dar el 210. Imagínense si tienen ustedes 300 encuestas. ¿Cómo calculan el valor máximo? Entonces, en esto obviamente se ve sencillo, pero cuando son muchas encuestas, hay que aplicar este tipo de fórmulas. Valor mínimo, lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes van a su formato resuelto, fíjense que acá tenemos min, como la función de Excel, es igual, ponemos min, abrimos paréntesis y seleccionamos todos estos valores desde 1 hasta 26, hasta la encuesta 21. Cerramos y le damos enter. Fíjense que el valor mínimo de todas estas respuestas que nos han dado es 165. Con esos valores me van a permitir encontrar después la desviación estándar, que si ustedes se fijan acá todavía me falta sacar el rango, ¿no? ¿Y cómo encontramos el rango? El rango simplemente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces, me vengo acá y digo, ¿no? Igual, selecciono el valor máximo menos el valor mínimo. Digamos, entonces, ya tengo mi rango de datos entre los dos valores que acabo de encontrar. Ahora, la desviación estándar, la famosa desviación estándar. Dice, mide la variación que hay en el promedio hacia arriba y hacia abajo del valor encontrado. Qué importante es tomar en cuenta este dato, ¿no? Entonces, hay una fórmula en Excel que me saca este valor de una forma directa. Fíjense que dice ahí en la fórmula desves.p y seleccionamos el rango. Antes de que se actualice el Excel, la desviación era, la fórmula era, perdón, db, desves, pero ahora le han puesto esa opción. Entonces, porque la han clasificado en desves M y desves P. La M es la muestral y la P es la poblacional. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 21 encuestas acá, y de estas 21 encuestas, para mí es mi población, ¿entienden? Y yo quiero de estas 21 encuestas sacar una muestra de 10 datos nada más,
entonces aplicaría la des m. ¿Entienden? Pero si no, aplico de la des.p para todos los datos. ¿Quién quiere hablar? ¿Habilitó su micrófono por ahí? O sea, habilitamos des.p y seleccionamos. ¿Qué dice? ¿Lo escucho? Natalia Álvarez, ¿qué estás haciendo, Natalia? Estás ahí con un concierto de datos, nos has dejado sordo con tu... Fue mi hermana. Ok, entonces la desviación estándar acá nos ha dado 9,84. Entonces, fíjense que es una desviación estándar bastante alta, porque resulta de que estos datos que hemos obtenido ahorita son bastante atípicos, son bastante variados, por lo tanto, mientras esta desviación estándar sea más mínima, quiere decir que todos estos datos van a ser, por ejemplo, iguales y la desviación se va a hacer 0. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo el coeficiente de variación. Veamos primero este coeficiente de variación. Dependiendo del proceso, pueden variar el porcentaje. Hay procesos que se pide, fíjense que aquí me faltó un poquito, no lo achiqué. Ahí, para que se lea completo, ¿ya? Ahí está. Entonces dice, dependiendo del proceso puede variar el porcentaje. Hay procesos que se pide que el coeficiente de variación no exceda el 1%. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí dice el coeficiente de variación es la manera de ver la dispersión que tienen los datos en una forma porcentual. Y es el valor porcentual que se obtiene dividiendo. Y aquí también me olvidé modificarlo, perdón. Más grande para que se lea ahí. Ahí está. Entonces dice, ¿no? El coeficiente de variación se obtiene, es el valor porcentual que se obtiene dividiendo la desviación estándar entre el promedio. Entonces, de esa manera sacamos el coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya está sacado, es 5,5. Tenemos la formulita. Entonces, agarro yo acá, selecciono la desviación estándar y luego selecciono el promedio y me va a dar ese valor, pero en términos porcentual me tiene que dar. Entonces, vámonos a nuestro ejemplo. Ay, no, ya se nos va a acabar la clase, chicos. Entonces, coeficiente de variación. Ponemos igual. Vamos, ¿a dónde dijimos? Desviación estándar. Primero ponemos la desviación estándar y luego dividimos entre el promedio, dicen. Promedio. Damos Enter. Obviamente aquí a mí me sale con porcentaje, pero normalmente les va a salir así. Aquí abajito lo vamos a hacer de nuevo. Miren, por ejemplo, en esta fórmula, si en el examen les pongo este ejercicio, ustedes también que van a hacer acá, ¿no? Agarran este valor, ¿no? Dijimos, dividido entre el promedio. Normalmente les va a salir así, ¿no? Entonces, para transformarlo a porcentual, se vienen aquí arribita y le ponen ahí por ciento. Y automáticamente lo transforma a un entero, pero tiene que estar en decimal. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿ven? De esa manera convierten a porcentajes. Bueno, entonces ya tenemos nuestro coeficiente de variación acá, que sería de 5,5, ¿no? Entonces yo les decía aquí algo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, a todos mis datos los cambio a 150? Bien. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer ahorita nuestro... Miren cómo se vuelve hasta ahorita nuestro análisis. ¿Qué entienden por eso? Carolina, ¿qué entiende al haber hecho yo los 150 colocados iguales a todas mis encuestas?
No hay un rango, digamos, porque el máximo y el mínimo es lo mismo. Entonces, al no haber un rango, tampoco hay desviación estándar. Por lo tanto, el coeficiente de variación es cero, porque la división entre cero y cero. Fernanda, ¿por qué aquí se entiende claramente la diferencia de una cualitativa con una cuantitativa, ¿no? ¿Por qué crees que es importante mantener una pregunta abierta aquí? ¿En qué te beneficia en tu investigación, Fernanda? Una pregunta abierta, ¿en qué me beneficia? Uh-huh. O sea, Eh, has visto ahorita acá, por ejemplo, ¿no? En tu negocio, por ejemplo, en tu investigación de mercado que estás haciendo, todas tus preguntas han sido cualitativas, ¿no? Entonces, cualitativa. no habría un coeficiente de desviación estándar en este caso, siendo de que no podrías aplicar este análisis. Pero imagínate si tú tienes una pregunta abierta y que todas las personas empiecen a colocar sus valores. Entonces, en el momento que yo a la pregunta 3 le ponga, por ejemplo, 300, digamos, miren, ya empieza a haber una variación, empieza a haber un promedio, empieza a haber una media de todos los datos. Y fíjense que la desviación aquí estándar es altísima, ¿no? Porque de 150 subir a 400, entonces el coeficiente de variación tenemos un 32,9%. Entonces fíjense que estos valores me permiten a mí identificar si realmente vale la pena o no aplicarle la elaboración de la puerta si todos son iguales. ¿Qué haría aquí en este caso? ¿Tendría que hacer la puerta o no la hago la puerta? ¿La qué? Disculpe, no la escucho. ¿Qué dice el objetivo? ¿La hago la puerta o no la hago la puerta con esos datos que tengo ahorita? Que todos son 150 y hay uno de 400 centímetros. Al ser un dato atípico no debería ser tomado en cuenta, digamos, porque no significa que el promedio de las personas sean de ese tamaño, digamos, sino que es lo que decíamos al principio, el dato atípico puede provocar errores dentro de la investigación. Así es. Por lo tanto, aquí, cuando saco ese dato atípico, no lo tomo en cuenta y solamente me baso en hacer solamente una puerta de 150 centímetros, o si no, voy a tener un problemón aquí con el jefe porque al hacerla la puerta de 400 centímetros para darle gusto solamente a una persona, imagínense hasta dónde llega la puerta, ¿no? Entonces, para eso justamente estos análisis de la estadística. ¿Se lo explicaron así en estadística descriptiva, jóvenes? ¿Así se lo explicaron en estadística? ¿Les dijeron para qué servían o no? No, dice. Tengo 4 minutos nada más. Creo que nos va a faltar más de una clase para explicar todo esto. ¿Ya? Es bastante larguito este tema de explicarlo paso a paso, pero me voy a tomar la modestia para hacer estas explicaciones básicas de la estadística, porque ya cuando ya lleguemos a hacer solamente para la investigación de mercado, yo quisiera que ahí ustedes me digan, ¿no? ¿Para qué sirve la desviación estándar? ¿Será que es buena o no es buena la decisión en base al objetivo? Entonces me van a entender mejor. ¿Está bien que lo hagamos así o quieren que me vaya directamente al resultado? Bien, así dicen. Está bien así, dicen. Bueno, está bien entonces. Les voy a pedir un favor. Para esta sesión, para el día de hoy, voy a colocar un foro en la plataforma. Voy a lanzar preguntas referentes a las estadísticas y por favor respondan esas preguntas ahí para que quede como una actividad dentro del día de hoy, ¿ya? No les voy a pedir que suban nada a la plataforma porque no hemos avanzado, ¿no?, algún ejercicio para que ustedes lo puedan subir. Así que les encargo que participen de ese foro, por favor. Solamente va a ser un foro, ¿no? Solo foro. Voy a poner unas 5 preguntas ahí adentro para que ustedes puedan responderlas en función a lo que estamos viendo hoy día. Y ¿Hasta qué hora va a estar habilitado? no va a estar todo el tiempo va a estar habilitado ahí. Van a estar atentos por si es que pongo más preguntas también, ¿ya?
que hasta el día jueves, digamos, ¿no? El jueves a la hora de clase se cierra, ¿no? A las 11 de la mañana. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, jóvenes, voy a tomar asistencia. Nos quedamos aquí nomás porque ya no nos da más tiempo para más. Y espero que les haya, no sé si gustado la clase, porque algunos los he visto medio que no me gusta esto. Pero bueno, así es la vida. Bueno, a ver, no tengo aquí la plantilla virtual. Me quedan 2 minutitos más. Sacarle la fotito un ratito aquí a la plataforma porque no me estén haciendo presente. Dicen, ¿no será que a sus prácticos, a sus tareas, le puede poner tarea 1, tarea 2, tarea 3? De ahora en adelante pasa que al momento de guardar uno se chipa cuál es cuál. Ay, qué barbaridad. ¿Por qué ese chip así está ahí clarito? Está siempre con la clase del día. No, cuando uno lo guarda en la computadora, digo. Ah, ya. Ok, vamos a ver cómo codificar entonces eso para que no tengan problema. ¿Ok? Yo le pongo el nombre y el tema, dicen, a la letra. Sí, ¿no? Sí, el nombre. Por ejemplo, de las hamburguesas le puse Fernanda Mesa, Bacon Chicken. Ah, ya. Ya, perfecto. Muy buena sugerencia. De todas maneras, le vamos a tomar la palabra a Alejandro. Tengo menos de un minuto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves. El día jueves vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Ya el jueves voy a tener completo con los gráficos más. Y ya con eso quedan ustedes listos para hacer sus encuestas tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Ok? Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos. Igualmente dicen. Chao, Lisen. Hasta luego. Chao, Lisen. Chao. Chao. Se cuidan. Chao, Yoreli. Chao, Valeria. Chao. Chao, Lisen. Chao, Lisa. Chao, Diana. Chao, Bernardo. Nos vemos. Lisen, ¿me escuchó a mí? Estoy viendo que mi micrófono estaba apagado. Sí, Diana, te escucho bien. No se preocupe. Ya está tomada la asistencia. Ya, gracias. Chao, chao. Chao, Yáñez. Cuídese. Vamos, Lisen. Chao, Lisen. Chao, Gustavo. Hasta luego, Lisen. Chao, Tony. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lisen. Chao, Sebastián. Chao, Lisa. Chao, Insenia. Nos vemos.